Amigos, es el pastor Pablo Precioso del Ministerio Majestad que les saluda en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el día que hizo el Señor para gozarnos y alegrarnos en su presencia. El día del Señor. Bueno, aquí estamos una vez más tratando de alimentar el alma de las personas que nos siguen a través de las redes sociales cada día. Recuerda que el Ministerio Majestad con los pastores Pablo y Elena Precioso están a tu disposición. Cualquier pregunta que tengas, háganos saberla y llámanos al número 661-388-8301. Hoy quisiera tocar un tema que es un poquitito, una meditación que Dios ha puesto en mi corazón para transmitírselas a cada uno de ustedes. Y voy a hablar de la parábola de la araña. La araña, qué insecto, ¿verdad? La araña. Bueno, a mi esposa, la pastora Elena, no le gustan las arañas. No le gusta. O sea que cualquier arañita ahí le molesta, las telarañas le molestan. Y no sé por qué, porque si Dios creó a cada animal, a cada insecto, todo tiene un propósito en la vida. Pero vamos a ver qué dice la Biblia acerca de esta parábola de la araña. O sea que la Biblia utiliza a la araña para ilustrar verdades importantes. Verdades importantes, y en este estudio veremos algunas lecciones que podemos aprender de esa humilde arañita que te anda por ahí dando vuelta, ¿verdad? Porque las arañas están en todas partes. Nosotros nos movimos de California aquí a Dallas, Texas, y encontramos que hay arañas. O sea que no es que uno se puede mover de un estado al otro y entonces las arañas desaparecen. No es así. Las arañas están en todas partes. La araña agarra con sus manos y está en la palabra de los reyes, en Proverbios 30:28. Escuchamos eso. La araña agarra con sus manos y está en los palacios de los reyes, no en la palabra. En la palabra en Proverbios 30:28, pero las arañas están en los palacios. Si están en los palacios de los reyes que tienen dinero, que tienen quien les limpia todo, ¿cómo más podemos negar nosotros que las arañas están también en nuestros hogares? Se dice que tenemos arañas a pocos metros de nosotros, en todo momento. A algunos les dan miedo, pero sin ellas el mundo estaría invadido de moscas y otros insectos, porque las arañas se comen las mosquitas y otros insectos. Y yo me pregunto, ¿cuántas arañas matan cada día quienes les temen? Nosotros mismos. De la araña las limpiamos, matamos, y ellas son de gran ayuda. Algunos piensan que son criaturas sucias, que viven en casas sucias, pero incluso el Palacio de Buckingham tiene miles de arañas viviendo en él. Palacio de Buckingham. Se dan cuenta, no les importa vivir en casa de ricos o pobres, porque en cualquier situación la araña teje esa tela. El rey Salomón habló de ella para la maravillosa tela que teje. ¿Quién le enseñó? La pregunta que yo quiero hacerles a ustedes, ¿quién enseñó a las arañas a hacer esas telas de araña? Me imagino que Dios le dio la sabiduría para crearla, y si Dios la creó es para algún propósito. La palabra hebrea para araña, akabish, significa tejedora, veloz. Qué tremenda, a la noche, ustedes la ven, durante el día no hay nada, pero a las noches empiezan a tejer esa telaraña y al otro día ya la tienen terminada, tejedora veloz. También hay creyentes en casi todas partes, pero ¿cuántos son los que se dedican a la obra del Señor? Muy pocos. Y Dios nos ha dado a cada uno la capacidad de llamar a los perdidos a Cristo. Pero la gran mayoría de nosotros nos resistimos porque no queremos ofender a nadie. Bueno, y criticamos a las arañas, que son trabajadoras, que ministran, que predican, que hacen telas arañas, que se multiplican. Ahora Jesús nos mandó a ir a anunciar al mundo la buena nueva. Dice Mateo de 28, 19 y 20 en la gran comisión. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, dice Jesús. También el apóstol Pablo nos dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina, dice 2 Timoteo 4:2. O sea que si las arañas son persistentes y no bajan los brazos, nosotros tampoco, como cristianos, debemos bajar los brazos y ser persistentes para alcanzar almas para Cristo. Puede que al mundo no le guste lo que digamos hoy, lo que yo estoy diciendo, puede que nos critiquen,
por hablar de la consecuencia de no aceptar a Cristo como Salvador, pero aún así tenemos que decirle al mundo lo que significa tener a Jesús en nuestro corazón. Un ejemplo y un comentario les voy a dar de una pequeña señorita llamada Moffat. Estaba sentada en un taburete comiendo cuajada y suero. Y en ese momento le llega una araña que se sentó a su lado, una araña. ¿Se imaginan ustedes están comiendo un desayuno, un breakfast, un lunch, un almuerzo, una cena, lo que sea? Y si te aparece una araña. Llegó una araña que se sentó a su lado y espantó a la señorita Muffet. O sea que lo mismo ocurre con los que no conocen la palabra de Dios. Son espantados. Cuando nosotros les predicamos la palabra de Dios, son espantados. Se asustan, tienen miedo. Dice la palabra de Dios en Romanos 10:14, el apóstol Pablo. ¿Cómo pues invocarán a aquel a quien no ha creído? ¿De qué manera? ¿Y cómo creerán a aquel de quien nos han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que predican la paz y anuncian buenas nuevas. El apóstol Pablo dice que tenemos que ser persistentes como las arañas. ¿Se van a asustar muchos? No importa, el susto se les va a pasar cuando acepten a Jesús. ¿Cuál es la función de la telaraña? La Biblia habla de los aspectos negativos de la araña. Su telaraña es asombrosa, si ustedes la ven, es tremenda la telaraña, es extremadamente frágil y puede romperse con el mínimo roce. Uno cuando la quiere quitar le hace así con un dedo y las quita, pero es lo suficientemente fuerte como para atrapar incluso insectos grandes, no son las moscas, atrapan las telarañas las moscas que son tan molestas. Y el profeta Isaías usó la telaraña para ilustrar los planes malvados de los hombres malvados. ¡Qué ilustración! Dice Isaías 59:5. Dice, incuban huevos de víbora y tejen telas de araña. El que come de sus huevos muere y lo aplastado se convierte en víbora. Isaías está advirtiendo de las falsas doctrinas, de las doctrinas que hoy se predican en las iglesias, de muchos pastores o ministros que quieren disfrazar el Evangelio, un Evangelio tan sencillo que se trata de la muerte de Jesús en la cruz, la resurrección, la vida eterna, el aceptar a Jesús para tener paz en nuestro corazón y tener vida eterna. Hoy se predica muchas cosas completamente distorsionadas. ¿Por qué? Porque los malvados de este mundo tienden tipo de trampas y lazos para atrapar a los vulnerables, así como las telas de araña. Los que no conocen la palabra de Dios son atrapados por vientos de doctrina de demonios. ¿Qué hacen estos pastores o estos líderes o estos ministros del Evangelio? Usan la televisión, el cine, los videojuegos, internet, llamado la red mundial. Y los falsos maestros tejen una red de mentiras y engaños para esclavizar a los que no entienden la palabra. Y por eso es muy importante escudriñar la Biblia, queridos hermanos y amigos. Escudriñar la palabra de Dios, ellas te harán conocer a Dios. Sin embargo, la verdadera palabra puede romper cada hilo de las redes que estos malvados están tejiendo. La palabra de Dios habla por sí sola. Job 8:14 dice, su esperanza será cortada y su confianza será una tela de araña. O sea que los malvados son lo suficientemente astutos. Esta gente malvada, estos que predican el Evangelio o doctrina de demonios, son astutos como para usar todos los medios disponibles para destruir el alma, el espíritu y el cuerpo de cada mujer y de cada niño, de cada ser humano. ¿Por qué? Porque ellos dedican tiempo y esfuerzo para lograrlo. Pero quien conoce al Salvador, quien conoce a Jesús, quien conoce la Biblia, no nos va a pasar eso, ¿verdad? Quienes conocen al Salvador son muchas veces perezosos, imagino, en cuanto a la discusión del Evangelio, y por eso son atrapados así como la telaraña. ¿Cuál es la persistencia de una araña? Son persistentes. No es solamente que hoy le tiras tú, rompes una telaraña, te levantas al otro día, está en el mismo lugar otra telaraña más. ¿Por qué? Porque las arañas son persistentes. Y todos conocemos esta canción infantil que habla de la persistencia de la araña, que dice, la araña Insi, Wincy, trepa por el caño, cayó la lluvia y arrastró al pobre Insi. Salió el sol y secó toda la lluvia. Así que la araña Insi, Wincy, trepa por el caño otra vez. Bueno, es un canto en inglés que muchos lo deben conocer, porque esto ilustra que el hombre nunca aprende de sus errores. Nunca aprende de sus errores. Esto es especialmente cierto en el caso de muchos creyentes que se niegan a vivir conforme a las Escrituras.
Toda su vida es una larga serie de recaídas. Recaen una vez, caen. Bueno, el justo dice que cae 70 veces y se levanta, pero muchas veces uno por esa persistencia en la ignorancia niegan vivir conforme a las Escrituras y tienen caídas tras caídas, caídas tras caídas. Parecen liberados, pero pronto vuelven a su vieja costumbre. El perro vuelve a su vómito, dice la palabra de Dios. Solo una araña insensata persiste en tejer su tela en el desagüe, porque sabe que allí no le va a dar resultado. La incredulidad de una araña. Hay una historia sobre una araña que no escuchaba ningún buen consejo. Había una vez una araña que vivía en un maizal. Era una araña grande y tejía una hermosa telaraña entre los tallos de maíz. Engordaba comiéndose todas las moscas que caían en su telaraña. Le gustaba su hogar y planeaba quedarse allí el resto de su vida. Un día la araña atrapó una pequeña mosca en su telaraña y justo cuando estaba a punto de comérsela la mosca les dijo, esto es gracioso, ¿verdad? Si me sueltas te diré algo importante que te salvará la vida. Bueno, a esta araña incrédula, ¿verdad? Y la araña se detuvo un momento y escuchó la divertida insinuación que le estaba haciendo la mosca. Sería mejor que salga de este maizal, dijo la pequeña mosca. Ya viene la cosecha. Y la araña sonrió y dijo la araña, ¿de qué cosecha me hablas? Creo que solo me estás contando un cuento. Pero la pequeña mosca respondió, oh, no, es verdad. El dueño de este campo vendrá pronto a cosecharlo. Todos los tallos serán derribados y el maíz será recogido. Las máquinas gigantes te matarán si te quedas aquí. La araña dijo, no creo que las cosechas, ni en las máquinas, ni estas máquinas gigantes que derriban los tallos de maíz. ¿Cómo puedes probarme eso? Le dijo a la mosca. La pequeña mosca continuó, solo mira el maíz, ¿ves cómo está plantado en hileras? Prueba que este campo fue creado por un diseñador inteligente. La araña se rió y dijo burlonamente, este campo ha revolucionado y no tiene nada que ver con el creador, con un creador. El país siempre crece, el maíz siempre crece así. La mosca continuó explicando, oh no, este campo pertenece al dueño que lo plantó y la cosecha llegará pronto. La araña sonrió y le dijo a la pequeña mosca, no te creo. Y luego la araña se comió la mosca para el almuerzo. Unos días después la araña se reía de la historia que le había contado el bichito, pero pensó, una cosecha, qué idea tan tonta, he vivido aquí toda mi vida y nada me ha perturbado. He estado aquí desde que estos tallos estaban solo a un pie del suelo y estaré aquí el resto de mi vida porque nada va a cambiar jamás en este campo. Es como el que construyó el Titanic. Ni Dios lo va a destruir y el Titanic se hundió, ¿verdad? Bueno, la araña pensaba lo mismo. La vida es buena y la tengo hecha a medida, decía la araña. El día siguiente fue un hermoso día soleado en el maizal y el cielo estaba despejado y no había viento. Esa tarde, cuando la araña estaba a punto de echarse una siesta, notó unas densas nubes de polvo que se dirigían hacia ella. Oyó el rugido de un gran motor y se preguntó, ¿qué será? Mm, ahí está, ¿verdad? Bueno, lo que la mosca le había dicho, eso ocurrió. Qué tremendo lo que le pasó a esta pobre araña por su incredulidad, por su persistencia, por no creer lo que la mosca le había advertido. En 2 Pedro 3 dice, sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán burladores andando por sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora la pregunta que quiero hacerte para finalizar este pequeño sermón, ¿verdad? Esta pequeña ilustración. ¿Vivimos como la araña sabia o la insensata? ¿No creemos que el Señor va a venir pronto a buscar a su iglesia? ¿Qué tipo de tela tejemos nosotros? Porque la araña nos habla de laboriosidad y de perseverancia. ¿Somos nosotros trabajadores insistentes, perseverantes como la araña? La araña nos habla de laboriosidad y persistencia, perseverancia. Persevera hasta el fin, dice la Biblia, para ser salvo.
No somos salvos hoy solo. Tenemos que perseverar y cuidar la salvación con temor y temblor, porque la salvación la podemos perder. Dios nos ha bendecido con la habilidad para hacer su obra en este mundo. Y no tenemos que ir a la escuela bíblica para aprender a ganar a los perdidos para Cristo, porque el Señor nos ha dado su espíritu y su verdad. Solo necesitamos ir y hablarles a otros de Él. Así como la araña, pon tu corazón en alcanzar su meta. También nosotros debemos estar decididos y dedicados a la causa de Cristo. La araña tejerá una tela todos los días de su vida. Nunca se jubila. Estamos dispuestos a vivir para Cristo, cueste lo que cueste. Un cristiano, un pastor, un ministro del Evangelio nunca se jubila. Siempre tiene que predicar la palabra de Dios. Queridos hermanos y amigos, les saludo una vez más en el nombre de Jesús y les mando cariñosos abrazos a todos ustedes, especialmente los que están allí en California, escuchándonos todos los días. Recuerden, los pastores Pablo y Elena Precioso, seguimos amándote y seguimos predicando la palabra de Dios. Cualquier necesidad que tengas, puedes llamarnos al número 661-388-8301. Este es el pastor Pablo Precioso, que te anima a seguir adelante con Jesucristo. No abandones, no bajes los brazos, sé como una araña persistente. Recuerda que Jesús está a las puertas y Él va a venir a buscarnos muy prontito. Cualquier necesidad de oración que tengas, puedes hablarme una vez más, 661-388-8301. Y aquí desde Dallas, Texas, te saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo y hasta pronto. También a los pastores que nos están sintonizando, si alguno quiere extendernos una invitación para ir a ministrar a la iglesia, estamos dispuestos tanto a la pastora Elena Precioso como a mi persona para ir y bendecir al pueblo de Dios. Puedes llamarnos una vez más al 661-388-8301. Si tú quieres entrar a nuestra página, Majestad, puedes hacerlo majestad.org. Allí tú tienes materiales para ver y para usarlos, si quieres bajarlos y aprender la palabra de Dios, hay muchos materiales de estudio en nuestra página. Que Dios te bendiga, que tengas un feliz domingo y que realmente podamos nosotros gozarnos en la paz y la serenidad que Jesús nos brinda cada día. Les mando un cariñoso saludo y también la pastora Elena, a cada uno de ustedes, a los seguidores de Majestad y a los que se están agregando a nuestro equipo victorioso. Bendiciones y hasta el próximo mensaje.